Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, quiero agradecerle al ITESO porque hizo esta participación para poder entender algunos de los efectos que tiene el COVID. En particular, me toca hablarles acerca del efecto en seguridad social y pues bueno, ustedes ya vieron acerca del tema laboral, en donde de manera de resumen, para poder entender lo que voy a explicar en materia de seguridad social, pues tendríamos que analizar primero si existe una contingencia sanitaria declarada o si no hay contingencia. En el momento que sabemos que no tenemos cuatro alternativas de manera general para poder nosotros cuáles son los parámetros que vamos a seguir con los trabajadores. Primero, podríamos haber hecho un convenio que modifique las condiciones de trabajo, en donde podría o no incluir reducción de salarios. El tema de hacer home office a algunos trabajadores también, incluyendo o no reducción de salario, paros técnicos sin pagos o los despidos que están haciendo los patrones, que pues bueno, ya en los casos laborales ya vieron que ocurría, pero yo quiero hablar acerca del seguro social en estos mismos cuatro temas. Entonces nosotros tenemos que para el seguro social, si la declaración de la contingencia se llega a dar, desgraciadamente, ley del Seguro Social, ley del Infonavit y ley del Fonacot no tienen contemplados en sus legislaciones cómo se debe de actuar ante esta situación. Por lo tanto, la regla que aplica es la que nos marca la ley de que las empresas tienen hasta 7 ausentismos permitidos para declarar para que no se paguen cuotas obrero-patronales o no se paguen amortizaciones o no se paguen aportaciones. Hablando de esto, solamente se paga el seguro de enfermedades y maternidad, y el caso de ausencias mayores a 8 días, pues ya no podríamos nosotros hacer absolutamente nada y tendremos que pagar las cuotas íntegras, pensando en que la única forma en que podríamos ya no pagarlas sería a través de una baja, pero recordando que la declaración de contingencia no está suspendiendo, más bien no está terminando las relaciones de trabajo, las está suspendiendo. Al suspenderlas, estamos hablando que la relación subsiste, por lo tanto no procederá una baja y la consecuencia sería solamente pagar hasta 7 ausentismos no pagados y a partir del octavo pagar de manera tradicional y ordinaria. Por otro lado, tenemos que actualmente no tenemos una declaración de contingencia. Algunas empresas, a través de estos convenios que ya habíamos comentado, o a través de hacer home office, o a través de mandarlos a casa con goces de sueldo, no podemos hacer también una reducción de lo que es los salarios a pagar. Podríamos hacer reducción de salarios para efectos del IMSS, siempre y cuando en los convenios modificatorios se hubiera establecido esta situación y estuvieran firmados por los sindicatos o con los trabajadores, en donde llegamos a un acuerdo en donde se van a reducir las condiciones de trabajo de manera temporal, hablando de que cambiamos las condiciones. Si se diera el caso, entonces sí podemos presentar modificaciones de salario, no pudiendo dejar de pagar cuotas. Las cuotas, insisto, son nada más 7 días de ausentismos en el caso de que no estén yendo a laborar. Pero si los convenios se hicieron a través de los sindicatos, estos convenios con reducciones de salarios nos mandan a que nosotros podamos tener reducciones también de salario ante el Seguro Social, de acuerdo a los que nos marca el artículo 34, tomando en consideración las revisiones de estos contratos y de estos convenios, modificando hasta 30 días posteriores de que se dio la situación de la modificación. En el Infonavit, desgraciadamente, las aportaciones es lo que más nos va a afectar, porque en el tema de aportaciones decíamos 7 días, si hay reducción de salario son 7 días con las reducciones de salario, pero las aportaciones en cuanto a los descuentos retenidos que tenemos que pagar a través de las amortizaciones no pueden ser suspendidos a menos que exista una de las situaciones siguientes. Hoy en día el Infonavit puso en consideración de los patrones y de los trabajadores algunas medidas. Estas medidas son que el trabajador puede solicitar que tengan una tolerancia para el pago de su crédito y entonces se suspende el crédito y se lo difieran. Si conseguimos la carta de suspensión, sí el patrón podría suspender las retenciones. Si no, no podríamos hacer absolutamente nada y tendríamos que estarlas pagando, a menos que el trabajador compruebe que las pagó por su cuenta. Siempre y cuando no haya una baja, no es procedente el que dejemos de pagar estos créditos. Por otro lado, otro de los beneficios que le dio el Infonavit a los trabajadores fue el que pueden hacer uso de su saldo de la subcuenta de vivienda para poder pagar adeudos que tengan con otras instituciones sobre crédito. En cuestión de los patrones,
tenemos el que pueden solicitar una prórroga para pago en plazos o una prórroga de pago posterior de los adeudos que se tienen mientras dura la contingencia a solicitud de parte. Se pueden posponer o van a posponer o suspender las acciones fiscales por parte del Infonavit, así como el cobro de adeudos que hay pendientes, es decir, no van a estar ejecutando el procedimiento administrativo de ejecución, no van a estar haciendo embargos durante estos procesos, al menos de acuerdo a lo que nos están estableciendo. En el caso del IMSS, puso en disposición de los trabajadores un permiso con pago de subsidio como si fuera enfermedad por 14 días. Es decir, solamente se les pagarán 11 días al 60%, ya que los primeros 3 días, como es el tratamiento de enfermedad, no es correspondiente pagarle a nadie esos días. No importa si tienen el COVID positivo o no, simplemente que tengan los síntomas. Esto para evitar los contagios con las demás personas, se les enviará a los trabajadores un kit en donde vienen utensilios para sus cuidados personales y los de sus familias. Una vez que transcurren los 14 días, y continúan con síntomas, sí deberán acudir a las clínicas para que les puedan hacer las pruebas y revisar si dan positivo. Esto se va a poder hacer a través de la aplicación del instituto, el IMSS Digital, o a través de vía electrónica. En el caso de las incapacidades que se están otorgando son enfermedad general en COVID, pero los trabajadores que estuvieron expuestos al riesgo pudieran pedir o solicitar que se fuera considerada como riesgo de trabajo, por ejemplo, enfermeras, médicos, etcétera. Espero que con esta información les quede más claro lo que pasa acerca del COVID con el Seguro Social, el Infonavit y los trabajadores y patrones. Muchísimas gracias. Consideramos que hace falta que las autoridades nos den certeza jurídica respecto a los procesos que debemos de seguir ante esta contingencia, ya que las leyes, al no haber previsto este tipo de situaciones, solamente en la parte laboral, que está un poquito más claro, pero en las partes de seguridad social tenemos todavía muchos huecos que no se han podido cubrir, es indispensable que se emitan los acuerdos o los decretos necesarios en donde nos especifiquen cuáles van a ser las medidas de acción de las instituciones de seguridad social ante esta contingencia, ya que las cuestiones económicas que están viviendo hoy en día las empresas, es difícil que puedan sostenerse con el pago completo e íntegro de las aportaciones de seguridad social, de los pagos de los trabajadores, de los impuestos fiscales, y sería indispensable que se postularan al respecto. Esa es mi opinión. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.